Bueno, ¿cómo les va? Mi nombre es Hernán Schell, soy crítico, docente y guionista de cine. Y estoy acá para hablarles del señor Stanley Kubrick, un realizador del cual, modestia aparte, conozco bastante. Cuando digo conozco bastante es porque he revisado varias veces sus películas, he leído varios libros sobre él. No sé si esto va a hacer necesariamente que el curso sea especialmente revelador, porque habrá que ver las ideas que extraigo de allí, pero así todo sí les puedo garantizar que lo conozco bastante. Y una de las razones por las que lo conozco bastante es porque me gusta mucho polemizar, argumentar, y Kubrick es un director que al menos en lo que es el territorio rioplatense, no sé si tanto por fuera de Argentina y Uruguay, digamos, no sé si tanto en Estados Unidos, en Europa, donde me parece que está más canonizado, el señor Stanley Kubrick sigue siendo objeto de discusión. O sea, aparece en las listas de las películas de él como 2001, Barry Lyndon, El Resplandor, Doctor Insólito, suelen aparecer entre las grandes películas de la historia en esos listados canónicos, de los que siempre hay que desconfiar de todos modos, pero bueno, ese es otro tema. Pero dentro de lo que puede ser Argentina, Uruguay, en general es un cineasta que tiende mucho a la división, desde hace muchísimo tiempo. Yo mismo no era un fanático de Kubrick, tampoco sé si soy un fanático propiamente ahora, pero sí es un cineasta al que creo que está entre los grandes de la historia del cine. Pero en un momento yo creía básicamente que no era un gran director, y solo a través del correr de las revisiones es como él se me fue volviendo una figura cada vez más y más grande. Acá particularmente en Argentina, Kubrick siempre fue un realizador poco querido, al menos por lo que son los grandes titanes, digamos, de la crítica de los 80 en adelante. Ni Fareta gusta demasiado de Kubrick, por no decir que no le gusta nada. Rodrigo Tarruela, uno de los grandes críticos de la historia argentina, odiaba a Kubrick y solía decir que Kubrick ponía la música extremadamente alta para que no se note las diapositivas, el ruido de las diapositivas, justamente por esta tendencia de él a eternizar los planos. También en la década del 90, los referentes de la crítica argentina del Amante, de la revista El Amante en la cual yo escribí, Gustavo Noriega y Quintín, no solían gustar demasiado de Kubrick. Ahora la cosa ha cambiado un poco, pero digamos, hay como una formación fuertemente anticubrickiana, digamos, de lo que tiene que ver con la crítica argentina. Y una de las razones por las cuales me especialicé, si se quiere, en Kubrick, que suena un poco como muy modesto especializarse en un director que dirigió tan poco. En realidad creo que películas propiamente kubrickianas son 10, y ya les voy a explicar un poquito por qué digo que son 10. Digamos, hace unos años atrás, Sergio Wolf, también un referente muy importante de la crítica argentina, escribió en una nota que Kubrick es un cineasta que habría que revisar, y que él tenía la idea de que si es un cineasta muy canonizado o muy valorado es porque se lo ha revisado poco, y esto lo dijo en un artículo del 2008. Cuando uno lee algo así, yo inmediatamente después de leer algo así escribí un artículo bastante extenso llamado Apología de Kubrick, donde me quejo, entre otras cosas, de la recepción que ha hecho la crítica argentina de Kubrick, en parte porque se basan en muchos prejuicios que hay respecto de su cine. Uno de los prejuicios en los cuales aparentemente estaría dado porque es un cineasta que está instalado, que sencillamente lo ponen porque está ahí, pero que no se lo revisa demasiado, lo cual haría que el resto de los detractores de Kubrick sería la minoría, digamos, acertada, la que realmente lo ha revisado y la que realmente sabe que es un cineasta muy pomposo, muy frío, puramente técnico y demás. Yo diría que es más bien lo contrario. Yo diría que pocos cineastas en la historia de la crítica han sido tan revisados. De hecho, son muy pocas, pero realmente muy pocas las películas de Kubrick que fueron valoradas al momento de su estreno. 2001 fue destrozada al momento de su estreno. La Naranja Mecánica tuvo una recepción divisoria, dividida. Barry Lyndon es una película que en su momento fue bastante destrozada por la crítica. De hecho, hay una defensa muy famosa de un crítico americano llamado Jonathan Rosenbaum, que la escribió en su momento, que se llamaba El desplume de Barry Lyndon, donde justamente hablaba de que la película había sido desestimada por la crítica en su momento. El Resplandor llegó a ser nominada
a peor director por los premios Razzies, que de paso también, digamos, nominaron a la peor película y a peor director películas extraordinarias a lo largo del tiempo. Yo odio más los Razzies que los Oscar, pero bueno, este es otro tema. Ojos bien cerrados no fue bien recibida, Nacido para matar no fue bien recibida, hasta las películas hoy más, por así decirlo, que dan más consenso de Kubrick, como Casta de malditos, casi diría Kubrick que es su primera película, aunque esto es discutible porque hubo otras dos antes, pero bueno, esto es otro tema. No fue una película precisamente bien recibida en su momento, muchos la comparaban con como una mala copia de los films de Huston, etcétera, etcétera. Pero bueno, ese es otro tema, que por supuesto iremos viendo. O sea, es un cineasta que está revisado a más no poder, porque justamente las películas de él, que hoy son consideradas obras maestras, fueron películas que justamente fueron siendo revisadas con el correr de los años. De hecho, cuando él fallece en 1999, semanas antes del estreno oficial de Ojos bien cerrados, su última película, se revisó toda su filmografía de vuelta. Y muchos de los grandes escritos que se han dado sobre Kubrick, desde el extraordinario libro de James Narmore, que se llama On Kubrick, que quizás sea al día de hoy lo mejor que se escribió sobre él, pasando por los artículos de Ken Jones sobre su cine, fueron hechos después de muerto, o un libro de un gran crítico francés que se llama Michel Gion, que se llama Kubrick, lo humano, ni más ni menos, fue escrito, digamos, en el 2008, o sea, claramente hubo una revisión muy fuerte de su propia obra, y una obra que por otro lado se fue resignificando mucho con el correr de los años. En buena parte también porque el cine de Kubrick es un cine que propone sistemas abiertos de interpretación. Hay lecturas de todo tipo de sus películas, tanto sea sus películas, digamos, más claramente enigmáticas, como puede ser 2001 y El Resplandor, como aquellas películas que parecieran más, entre comillas, sencillas, como podría ser Lolita, por ejemplo. A Kubrick se le acusa de muchas cosas y un poco voy a hacer un procedimiento que han hecho algunos críticos que a mí me gusta mucho, que es un procedimiento por el cual yo defiendo a un director a partir de sus ataques. Se ha dicho que es un director obvio, que es un director muy frío, que es un director puramente técnico. Cualquiera de las tres afirmaciones me parecen o relativas o falsas. Es un director frío Kubrick. Sí, pongamos que es frío si lo comparamos con Capra, si lo comparamos con Spielberg, si lo comparamos con De Sica. La cosa ya es tan diferente, más diferente si lo comparamos con un Buñuel, si lo comparamos con un Bresson, si lo comparamos con un Otto Preminger incluso. Estaría dispuesto a decir que Kubrick es un director más sentimental, aun cuando no sea propiamente un director sentimental que cualquiera de ellos, y que las películas de él a lo sumo lo que hacen es tener una rara tensión entre la distancia y lo sentimental. De hecho, como bien señala el ya mencionado James Narmore en su libro On Kubrick, el cine de Kubrick en general es un cine extraño porque la cámara a veces parece distante y sin embargo las películas de él son películas sobre personajes muy sentimentales, entre comillas, son muy emocionales. El caso más claro es Alex Delarge de La Naranja Mecánica. Alex Delarge es un personaje absolutamente instintivo, una bestia. Es una persona que trabaja mucho sobre sus emociones, aun cuando sus emociones sean puramente destructivas. El Resplandor lo mismo, El Resplandor son personajes que se comportan, sobre todo el personaje de Jack Torrance, de manera instintiva. Barry Lyndon es una película sobre emociones. Esencialmente es una película absolutamente emocional. Y en cuanto a la puesta en escena, también es raro hablar de una puesta en escena fría. ¿Qué implicaría una puesta en escena fría? Pongamos un director eminentemente frío como Buñuel. Buñuel es más frío que la muerte. Es un personaje que mira a sus criaturas como un entomólogo. Y muchas veces es verdad, en Buñuel se produce un efecto cómico porque nosotros vemos acciones muy sentimentales con la cámara distante, entonces eso produce como un efecto de comedia ácida, terrible, ¿no? Sobre todo porque los sentimientos de los personajes de Buñuel son exacerbados y fatales, ¿no? Hay un chiste rarísimo en una película de Buñuel que se llama Abismos de Pasión, en el cual la chica le dice al hombre, recién se acaba de casar con el hombre, y la chica le pregunta, ¿tú me quieres? Y él le dice, sí, mucho. Así que de una manera totalmente fría. El efecto es cómico, pero es cómico además porque la cámara es distante.
porque justamente la comedia necesita cierta distancia cómica para que se pueda producir. Con Kubrick es raro porque la cámara parece distante, pero al mismo tiempo la puesta en escena se adapta de una manera absoluta y total a los sentimientos del personaje, a lo que es el personaje. El mundo oscuro en el que viven los delincuentes de The Killing, por ejemplo, está perfectamente adaptado en una puesta en escena que trabaja mucho con un tipo de iluminación rembrandtiana. Se le llama así a este tipo de iluminación donde no se sabe bien de dónde viene la luz y donde los personajes están envueltos en muchas sombras. Quien quiera que conozca los cuadros de Rembrandt sabrá bien de lo que estoy hablando. En El Resplandor, la puesta en escena está absolutamente adaptada a sus propios personajes, a la propia psicología de los personajes, ese tipo de planos con esa iluminación bestial, tiene que ver con la energía, por así decirlo, la energía de furia que exudan sus propios personajes. Una película como La Naranja Mecánica es una película donde la puesta en escena se adapta por completo al personaje de Alex Delarge. Si no creen esto, si se ponen a pensar un poco en esto, piensen en cómo filma las escenas de violencia Kubrick en La Naranja Mecánica. La Naranja Mecánica es una película dividida en dos partes, como muchas películas de Kubrick. Unas razones por las cuales Kubrick divide sus películas en dos partes tiene que ver con la figura de lo dual, que al mismo tiempo es muchas veces el símbolo del hombre. Pero bueno, ese es otro tema. Ya lo iremos viendo, la cuestión de lo dual. En La Naranja Mecánica justamente está dividida en dos. Como Barry Lyndon, como El Resplandor también está dividido en dos, aunque sutilmente, pero lo está. Como obviamente 2001, que justamente tienen el mundo primitivo y el mundo moderno. Pero está dividido en dos. En la primera parte, Alex Delarge es un victimario y en la segunda parte es una víctima. Alex Delarge, recuerden, es la persona que nos cuenta la historia. O sea, es la persona que nos está relatando las cosas. Y por ende la puesta en escena se ajusta a la psicología del personaje. Si ustedes se fijan, todas las primeras escenas violentas de La Naranja Mecánica están, por así decirlo, y entre comillas, endulzadas. O sea, por ejemplo, las peleas que tiene Alex Delarge con la otra banda están bajo la impresionante música de Ludwig van Beethoven. Cuando viola a la chica, la violación queda fuera de campo. Cuando golpean al pobre vagabundo también, lo golpean un poco y de pronto queda todo fuera de campo. Por supuesto, esto no hace que la violencia sea linda, pero sí hace que la violencia sea, por así decirlo, más tolerable. En la segunda parte, que es cuando Alex Delarge es víctima, la violencia es mucho más gráfica. Tanto cuando le ponen los famosos ojos para que no pueda cerrar los ojos, en las pestañas, digamos, como por ejemplo en las escenas en las cuales le hunden la cabeza en un balde de agua, como la escena en la cual tiene que lamer un zapato. Esas escenas son mucho más gráficas, muchísimo más gráficas, de hecho. Vemos hasta en tiempo real, digamos, al hombre cuando le meten la cabeza dentro del balde para que no pueda respirar. Y esto justamente tiene que ver con que si Alex nos está contando la historia, entonces la violencia que justamente tiene que ver con la violencia que ejerce él y que él disfruta, va a ser mucho más, por así decirlo, tolerable que la que le hacen a él. O tenemos, por ejemplo, Nacido para Matar. Nacido para Matar es una película que juega mucho con el tema de los límites del humor, donde se hace mucho humor, si se quiere, en la película, en donde todo está en una clave grotesca humorística. Aunque también va a lo grotesco terrorífico, pero esto de nuevo lo veremos más adelante. Uno dice, ¿y por qué en la película todo es grotesco? Bueno, en la película te estará contando una persona a la que le dicen Joker, que justamente bromea mucho con el humor. Hartman, el entrenador Hartman, está narrado por un tipo al que le dicen Joker, por ende se transforma casi en un payaso terrible, pero un payaso al fin y al cabo. O sea, la puesta en escena en Kubrick, salvo raras excepciones, siempre se adapta a la psicología del personaje. Y también la puesta en escena es una puesta en escena que trabaja mucho sobre los planos con punto de fuga central. De hecho, hay un famoso video sobre Kubrick que tiene que ver con la cantidad de planos que tiene él, con esta clase de planos donde todo converge en un punto. Ahora bien, ¿por qué esto tiene que ver y mucho con Kubrick? ¿Y por qué esto tiene que ver con el universo de Kubrick? Porque esto refleja, mediante técnicas de puesta en escena,
cuestiones que tienen que ver con un tema kubrickiano por excelencia, que es el tema del control. En el cine de Kubrick, todos los personajes quieren controlar, o la cuestión del control es tremendamente importante. Por ejemplo, en Casta de Malditos quieren controlar un robo. En 2001 se trata de controlar el universo, controlar la tecnología. En El Resplandor, Jack Torrance quiere controlar a la familia. Nacido para matar es un teniente que quiere controlar un pelotón. Ojos bien cerrados es un padre, que es interpretado por Tom Cruise, que quiere tener su vida absolutamente controlada. Por eso también la guerra es muy importante en Kubrick, porque la guerra tiene que ver con controlar batallones, controlar gente. Todo tiene que ver con la cuestión del control. Ahora bien, lo fuerte en el cine de Kubrick es que el control siempre fracasa. Siempre hay un punto en el cine de Kubrick en el cual el control se va todo al diablo. ¿Querés hacer un robo perfecto, con todo perfectamente estructurado? Bueno, un perrito al final de la película te va a arruinar todos los planes. ¿Querés controlar un delincuente? ¿Querés controlar un asesino? Bueno, una canción de Ludwig van Beethoven, la novena sinfonía, te va a mandar todos los planes al diablo. ¿Querés estar a fines del siglo XVIII, donde todos creen controlar todo, en un mundo de nobleza, de poderes bien establecidos? Bueno, en ese lugar, en ese espacio, un plebeyo se va a transformar o se puede transformar en noble. En ese espacio las emociones van a mandar todo al diablo. ¿Quiere un teniente controlar un gordito llamado Gomer Pyle? ¿Lo quiere controlar? ¿Lo quiere volver una máquina asesina? Efectivamente, lo va a volver una máquina asesina. Y después la máquina asesina va a matar lo primero que odia, que es la propia persona que lo entrenó. Y después se va a matar él. O sea, siempre está esta cuestión en Kubrick, en la cual por un lado tenés un mundo que quiere ser controlado y por otro lado un descontrol total. Esto tiene que ver con la puesta en escena constantemente. Porque en la puesta en escena de Kubrick convive, por un lado, estos planos absolutamente armados, que parecen perfectos, y por otro lado la figura del grotesco. La figura del grotesco es una de las figuras más comunes en Kubrick. Siempre hay grotesco en Kubrick, siempre hay personajes, incluso en Barry Lyndon, que parece una película donde todos tienen que tener una cara pétrea, donde todos tienen que tratar de hacer todo lo posible por no manifestar sus sentimientos. Hay algún que otro personaje grotesco, que pone caras extrañas. El grotesco es una figura importantísima en Kubrick, porque el grotesco primero muestra, por así decirlo, el triunfo del caos, el triunfo de lo que no se puede equilibrar. Esto tenía que ver incluso con unas bases, hasta si se quiere, educativas de Kubrick. O sea, algo que a Kubrick le fascinaba. Kubrick en algún momento se fascinó con el surrealismo. Ya vamos a llegar un poco a los aspectos más biográficos de Kubrick, no es que importen tanto, pero bueno. Pero Kubrick estaba fascinado con un concepto del surrealismo que tenía que ver con un concepto del principio del caos. Y que tenía que ver justamente con esta idea de que el Dios, por así decirlo, del universo era el caos. Y que nada podía ir contra eso, que toda idea de control de la situación se iba a ir al diablo. Y a Kubrick le gustaba mucho jugar con esta idea, de que con todo control se iba a ir al diablo en algún momento. El grotesco en el universo de Kubrick viene justamente a mostrar ese factor de caos, ese factor donde ese control o esa idea de control es absolutamente ilusoria. No digo, piensen incluso, no sé, en Doctor Insólito, que está rodeada por el grotesco. Hay un contraste muy fuerte entre el grotesco de los personajes, entre la idea incluso de Peter Sellers haciendo 3 personajes al mismo tiempo, con esta gente tratando de mantener la calma total y tratando de comportarse lo más normalmente posible frente a una situación de pesadilla. O sea, siempre hay en Kubrick una no aceptación en los personajes de Kubrick, una no aceptación de que la cosa se está descontrolando. No lo quieren aceptar, no lo quieren ver. Creen que todo finalmente es parte de un plan. Y eso de nuevo se refleja perfecto en la puesta en escena. Y de nuevo, hablemos un poquito del tema del grotesco. El tema del grotesco siempre es importante en Kubrick, porque el grotesco siempre es ambiguo. ¿Por qué es ambiguo? Porque el grotesco explora el raro límite que puede haber entre lo humorístico y lo terrorífico. Digamos, tanto el humor como el terror tienen como característica que suelen, no siempre, pero suelen experimentar con lo grotesco. Digamos, tanto las morisquetas de Jim Carrey en Tonto y Retonto,
como Freddy Krueger, son personajes grotescos, son personajes que están exagerados de una realidad. Y en Kubrick el grotesco suele justamente tener una característica que puede oscilar entre lo terrorífico y lo cómico. Y muchas veces, entre el extrañamiento, entre una posición en la cual vos no sabés exactamente qué hacer frente a eso. Pasa mucho, por ejemplo, con Jack Torrance en El Resplandor. Jack Torrance a veces causa gracia. Esa cosa como esa actuación hiperexacerbada de Jack Nicholson en la película. Hiperexacerbada. De hecho, absolutamente buscada por Kubrick. Jack Nicholson decía que en El Resplandor empezaban haciendo una película de Polanski y terminaban haciendo una película Quickie de Corman. Las películas Quickie de Corman eran películas que Corman filmaba en 10 días, donde todo era descontrolado. Y básicamente Jack Nicholson decía eso porque Kubrick hacía que la toma se repitiera una, otra vez, al punto tal que hacia el final Jack Nicholson, que ya de por sí es un actor exacerbado, ya cuando llegaba a la toma 70 empezaba a volverse loco, empezaba a romper todo y demás. Y Kubrick solía dejar las últimas tomas cuando el actor ya estaba completamente desgastado. Y eso produce a veces un efecto extrañamente cómico. Y a veces produce un efecto de terror. Otro ejemplo muy claro es el teniente Hartman en Nacido para Matar. Fíjense alguna vez los primeros minutos de Nacido para Matar. Los primeros minutos cuando uno lo ve a Hartman caminando por sobre sus soldados o sobre sus entrenados, por así decirlo, diciéndoles lo miserables que son, lo horribles que son, etcétera, etcétera, discriminándolos de manera abierta, digamos, frente a todo el mundo, ofendiéndolos permanentemente. Y fíjense que cuando uno lo ve a Hartman caminando, allí en círculo, con planos de nuevo perfectamente controlados, que contrastan de nuevo con esa cara totalmente desencajada de Hartman. Uno lo ve caminando, y cuando Kubrick pone esto en plano general, las escenas nos causan gracia. O sea, es gracioso ver al tipo puteando a los cuatro vientos siendo completamente desatado. Ahora, hay un momento en el cual Kubrick lo que hace es poner la cámara baja. O sea, en un momento Hartman golpea a una persona y cuando la golpea pone la cámara baja y después pone una subjetiva de esa persona viéndolo a Hartman, mirándolo, señalándolo, insultándolo y humillándolo. Es interesante eso porque de pronto ese grotesco que antes nos causaba gracia, de pronto nos causa terror. Porque esa cosa exacerbada nos descoloca. Y esto también tiene que ver con otra cuestión que tiene que ver con el mundo de Stanley Kubrick. El mundo de Stanley Kubrick es engañosamente obvio. El mundo de Stanley Kubrick no es un mundo en el cual uno pueda decir fácilmente que los discursos están claramente establecidos. Pareciera que sí, porque es todo tan exacerbado que nos parece que el discurso va hacia un lugar específico. Pero en realidad siempre hay mucha más ambigüedad respecto de la mirada que él tiene sobre el mundo y respecto de la mirada que él tiene sobre los personajes de lo que en realidad parece. Por ejemplo, se ha dicho 1000 veces que 2001 es una oda a la tecnología o una película que nos advierte sobre la tecnología. Y los dos discursos parecen ser perfectamente coherentes, porque por un lado, 2001 es una película absolutamente tecnofílica, que se regodea en los satélites, se regodea en las nuevas técnicas, pero por otro lado es una película que tiene como único villano a una máquina. Entonces es como una película ambivalente, donde uno no sabe exactamente cuál es la posición total que él tiene sobre ella. Lo mismo sucede, por ejemplo, y ya hablaremos bastante con esto, con 2001, con el tema de la construcción de lo utópico. 2001 es una película donde la relación que se tiene con lo utópico es muy ambigua porque uno está en el futuro, en un mundo del futuro, donde no hay violencia. O sea, claramente estás en un mundo del futuro donde no hay violencia. Él venía de filmar Doctor Insólito, donde los soviéticos, y los americanos estaban reventando a patadas y podía derivar todo en una guerra. Y hay un momento, por ejemplo, en 2001, donde hablan los americanos y los soviéticos y todo está en plena paz. Ahora bien, es una sensación de utopía extraña porque cuando te la presenta es tan el nivel de armonía que te produce cierto rechazo. O sea, es un lugar absolutamente perfecto, pero un lugar en el que vos mismo no querés estar. De hecho, la humanidad de 2001 es una humanidad tan perfecta que no siente amor, no siente emoción. ¿No? Digamos, en un momento de la película mueren los astronautas y el único que queda vivo no está lamentándose por los astronautas.
Y por supuesto que no hay amor porque tampoco hay odio. O sea, no hay sentimientos. Los seres humanos se han vuelto absolutamente maquinales. Entonces, de nuevo, estás ante esta suerte de utopía ambigua porque no querés estar demasiado ahí. Sumemos más ambigüedad todavía. El personaje de Hall 9000, que es el personaje que es el villano, es por el único personaje por el que terminamos sintiendo compasión cuando se muere. Básicamente porque es el único que tiene sentimientos humanos, digamos, o humanos que se parecen a los nuestros. Entonces, cuando uno lo va viendo al otro matándolo mientras Hall 9000 le pide que no lo mate, uno siente un poco de pena por la máquina. Al punto tal es así que el propio Kubrick filma a Hall 9000 cuando va a ser asesinado, lo filma en un contrapicado, o sea, pone al astronauta y filma en un contrapicado con un rojo mostrando que la propia puesta en escena se pone del lado del miedo de Hall 9000. O sea, se pone del lado del miedo del único personaje al que creíamos un villano. O sea, hasta esos puntos de ambigüedad puede llegar el cine de Kubrick. Por otro lado, también hay otra cosa que es difícil, o por lo menos en una primera mirada, que es difícil de encerrar en el cine de Kubrick y que tiene que ver con la idea, por así decirlo, de una firma realmente autoral. ¿A qué me refiero con esto? Yo recién les acabo de hablar del mundo Kubrick, les acabo de hablar de constantes del mundo de Kubrick. Constantes que están en todas las películas, porque todas las películas de él hablan sobre el control y el caos. Ahora bien, si yo agarro a una persona y le muestro, por ejemplo, La Naranja Mecánica, Barry Lyndon, El Resplandor, la persona me va a mirar y me va a decir, ¿pero qué? ¿Es el mismo director? Digamos, me pasó a mí básicamente esto. Doy clases, me acuerdo un día tuve que dar clases de Barry Lyndon y dije, Barry Lyndon es el director de La Naranja Mecánica. Perdón, Stanley Kubrick, la persona que dirigió Barry Lyndon es el mismo director de La Naranja Mecánica. Y todos se me quedaron mirando, pero ¿cómo es el mismo? Es el mismo. Lo que sucede básicamente es que Kubrick es un realizador que por un lado tiene un claro universo, o sea, las películas dialogan, por así decirlo, entre sí, un universo autoral en el sentido que alguna vez le dio Andrew Sarris en la década de 60. Esta idea de un director que tiene una gramática personal donde las películas dialogan en algún punto entre sí. De hecho, hay citas a propias películas de Kubrick en películas de Kubrick. Pero al mismo tiempo, Kubrick es un director que cada film o cada largometraje intentó hacerlo completamente diferente el uno del otro. Pasó de género en género y de estilo en estilo. Y experimentó constantemente con las formas. O sea, pasaba de la comedia extraña y satírica de Doctor Insólito, donde el futuro era un horror, a El futuro perfecto de 2001, a de nuevo otro futuro horroroso pero precario de La Naranja Mecánica. De ahí se fue al siglo XVIII, de ahí hizo una película de terror, de ahí una película bélica y de ahí en más una película erótica, extraña y onírica como Ojos Bien Cerrados. Y esto se le suma que al principio de su cine había hecho películas en blanco y negro en el periodo clásico, y esto tiene que ver con otro tema de Kubrick, y es que Kubrick es un caso muy extraño de un director que cruzó todas las épocas del cine del siglo XX. O sea, es un tipo que empezó en el periodo clásico trabajando para los grandes estudios, con Casta de Malditos y con La Patrulla Infernal. En la década del 60 conoció la caída de los estudios y a partir de ahí empezó a hacer películas él, por así decirlo. O sea, con el famoso Final Cut, con el famoso corte final que le permitía hacer que la película quedara como él quisiera. Entonces, en la década del 60 hizo Lolita, que básicamente quedó como él quería porque nadie quería meterse en ese quilombo. Después hizo Doctor Insólito, que es otra película que nadie quería, digamos, financiar por el tema de lo que era hacer una comedia con la Guerra Fría. Y de pronto conoció también la independencia propia que marcaría, por ejemplo, el cine americano de los 70, el cine americano de autor de los 70. De hecho, Kubrick es un precursor, por así decirlo, del modo de producción de gente como Scorsese, De Palma o Coppola, que hacían películas muy costosas y con libertad total. O sea, Kubrick atravesó también esa época. Y atravesó también el final del siglo XX con Ojos Bien Cerrados. Hay algo muy significativo, por ejemplo, con Ojos Bien Cerrados, y que tenía que ver con que Ojos Bien Cerrados es una película que Kubrick hizo con libertad total. Ya vamos a discutir un poquito el tema de la libertad total porque no es tan literal como uno puede llegar a pensar. Pero digamos, la hizo con libertad total y después cuando la hizo, la propia productora Warner
no quiso publicitarla como publicitaba las otras películas porque consideraba que la película era demasiado adulta y demasiado amarga para el público. O sea, en algún punto, Ojos Bien Cerrados también marca un hito, si se quiere, en el modo en que Hollywood empezó a percibir su propia idea de cine popular. O sea, cuando no quisieron publicitarle fuertemente una película a Kubrick, que había sido como su gran estrella de las últimas décadas de la Warner, estaba mostrando justamente un Hollywood que estaba cada vez menos interesado en un cine adulto y popular y cada vez más interesado en un cine adolescente y popular. O sea, algo que estamos viendo con el cine del siglo XXI en adelante, con las películas de superhéroes y demás. O sea, en algún punto uno toma el cine de Kubrick, uno habla incluso de los modos de producción del cine de Kubrick, y en algún punto uno termina hablando de el cine clásico americano, la caída de los estudios en la década del 60, el New Hollywood en la década del 70, y finalmente hasta este nuevo modelo industrial del siglo XXI. O sea, atraviesa absolutamente todo, y atraviesa junto con esto también un montón de estilos, porque claramente una película como Casta de Malditos no está filmada igual que 2001, y un montón de géneros, porque hizo bélico, hizo terror, hizo películas de época, hizo películas de ciencia ficción, hizo film noir, e hizo cine bélico, le faltó hacer un western nada más, de un musical. Bueno, hasta ahí un musical porque en alguna medida La Naranja Mecánica tiene una cosa más bien musical. En parte también porque de nuevo, y hablando de nuevo de una puesta en escena que se adapta al personaje, o una forma, mejor dicho, que se adapta al personaje, el personaje de Alex Delarge es melómano y por ende la música está muy presente. Vamos a ir viendo incluso Ken Kubrick, que de paso fue un baterista de jazz frustrado, dicho sea de paso, la música tiene una importancia capital y muchas veces es un personaje más en la película. Pero bueno, esto lo iremos viendo con el correr del tiempo. Ahora bien, yo había dicho que Kubrick justamente es un director que empezó durante la época del cine americano clásico. Y lejos de lo que se cree, Kubrick no era un director tan indomable como se suele decir. Hay toda una leyenda respecto de Kubrick, de que era supuestamente un director al cual venía a la Warner y decía, quiero hacer esta película. Y la Warner agarraba y le decía, dale, adelante, filmala, está todo bien, sos un genio, etcétera, etcétera. Nunca fue tan así porque ninguna industria se va a suicidar de esa manera. O sea, hay un montón de proyectos que Kubrick quiso hacer y no pudo. No es por eso un director maldito, digamos, es casi lo anti-director maldito, pero bueno, eso es otro tema. Pero digamos, la Warner le daba libertad total, pero libertad total también para hacer proyectos que a ellos mismos les convencía. Y Kubrick mismo se manejó durante la época, o durante lo que sería el díptico clásico, si se quiere, de Kubrick, de manera bastante armónica, tanto sea con Casta de Malditos como con Paths of Glory. Él anteriormente había hecho dos películas, una llamada Miedo y Deseo, que estuvo, no prohibida, oculta durante mucho tiempo, y otra llamada El Beso Asesino, que Kubrick mismo no le gustaba demasiado como había quedado, pese a que es una película que yo valoro bastante. La primera película de Kubrick propiamente es Miedo y Deseo. O sea, esto antes de que fuera entrar en industria, por así decirlo. Es una película recontra independiente. No es una gran película desde ningún punto de vista, es casi un ejercicio de estudiante de cine, pese a que nunca fue propiamente un estudiante de cine. Y hasta ese momento Kubrick había sido un gran fotógrafo, un fotógrafo muy precoz, que había vendido fotos o trabajaba para la revista Look desde los 16 años. Y había filmado, sí, una suerte de corto documental muy bonito sobre una pelea de box. Kubrick justamente se había iniciado como fotógrafo para la revista Look y es muy interesante ver las fotografías de Kubrick. Tratan de verlas, hay reels de fotografías de él. Porque justamente ya en ese periodo tan joven se mostraba una fuerte tendencia de él a deformar la imagen con la luz. Algo que después marcaría muchísimo de su cine posterior. Incluso hay una foto de él de Frank Sinatra, que a Frank Sinatra le enojó mucho porque estaba ensombrecido, como una cámara medio deformada, y un poco que toma como un costado muy melancólico de él. Y de hecho la primera foto de Stanley Kubrick, la primera foto que vende la revista Look, es una foto de un hombre de un puesto de diario que está apenado tras saber la muerte de Roosevelt.
en ese momento. Se lo veía como muy apesadumbrado y él vende esto a la revista Look. El inicio fotográfico de Kubrick es obviamente un inicio particularmente significativo porque piensen ustedes que en muchas películas de Kubrick, sobre todo lo que tiene que ver con de 2001 en adelante, o sea, desde la película 2001 en adelante, hay una fuerte tendencia de él a lentificar la imagen, hacer que la imagen se vuelva cada vez más lenta. Tanto 2001 como La Naranja Mecánica, como Barry Lyndon, como El Resplandor son películas donde los planos parecen eternizarse, como si quisieran volver a un estado prácticamente fotográfico, por así decirlo. Incluso en algunos casos muy significativo, porque 2001 es una película que es en buena parte también muy lenta, porque transcurre en el espacio, donde justamente la gravedad todo lo lentifica, entonces también por eso los planos son muy eternos, por así decirlo. Pero es significativo que haya venido la fotografía justamente porque a veces los planos parecen querer ir a un estado fotográfico. Es un poco lo que pasa con David Lynch. Vieron que David Lynch es un cineasta que viene de la pintura, y David Lynch también es un cineasta cuyos planos vuelven, si se quiere, a un estado fotográfico. A un estado, perdón, pictórico, a un estado de lo quieto. Ahora bien, cuando él hace estas películas, cuando él se inicia en Look, abandona todo para hacer cine. Y hace esta película llamada Miedo y Deseo, que es una película bélica hecha con 2,50 pesos. Donde hay por un lado toda una forma de Kubrick, una toma de posición de Kubrick, porque él dice la realidad no existe, la única realidad es la mente, como diciendo que no existe tal cosa como una realidad objetiva, sino que es más bien la realidad captada por la psicología de una persona, cosa que también marca de nuevo su cine. Y hay un anecdotario con respecto a la película que es muy fuerte, porque él estaba trabajando con un equipo muy chiquito y con un grupo de actores amateurs, y al mismo tiempo estaba trabajando con efectos especiales que tenían que ser hechos con un presupuesto muy bajito. Y había encontrado, él tenía que filmar una escena de guerra, y había encontrado un humo buenísimo para poner como lo que se dice una niebla de guerra. Y el químico que estaba haciendo esto le dice, sí, es bárbara esta niebla, el único problema es que es tóxica. Así que si vos filmás a esta gente cruzando con esto, esta gente va a tener que ser hospitalizada. Kubrick no le dice nada, obviamente, a la tropa, por así decirlo, a los actores. Filma la escena con ese humo, muy lindo, que a él le gustaba mucho. Y cuando terminan de filmarla, le dice a Kubrick, bueno, chicos, vamos a tener que ir todos al hospital a desintoxicarnos porque este humo es básicamente tóxico. Así que ya desde el principio se mostraba un Kubrick bastante tiránico, conocido por esta clase de cosas. Y como si esto fuese poco, después de someter a su equipo a casi morirse por un humo, después de que termina la película no le gusta cómo sale y se niega a distribuirla. Lo mismo sucede con la película inmediatamente posterior, que de todas maneras está bastante bonita. Después les voy a pasar un artículo sobre esta película. Y después vendría así la que él considera que es su primera película, que es Casta de Malditos, The Killing, una gran película de robos, que para muchos es un anticipo muy claro de Perros de la Calle, de Quentin Tarantino. Sobre todo porque es una película de robos que está contada desde diferentes puntos de vista, como Perros de la Calle, con la única enorme diferencia en realidad, y que tiene que ver justamente con que ahí donde en Perros de la Calle el robo está fuera de campo, y una de las gracias justamente de Perros de la Calle es que el robo esté fuera de campo, acá el robo de Casta de Malditos está clarísimamente mostrado, todo lo que tiene que ver con la propia planificación. Un director muy admirado por Kubrick es Michael Mann, y justamente es muy posible que una película como Casta de Malditos haya influido muchísimo en Michael Mann, primero que nada porque tiene que ver con esta suerte de glamorización del mundo delictivo, pero también con esta suerte de amor por la planificación que tienen muchas películas de Mann. Y también hay que ver, obviamente, que en el cine de Mann la puesta en escena de nuevo se adapta a la psicología de los personajes, cosa que sucede de manera muy clara en este filme en cuestión. Un film extraordinario, además, con Sterling Hayden haciendo como la persona que planifica absolutamente todo. Y en realidad Sterling Hayden es una suerte de ingeniero frustrado, uno pensaría, porque no es tanto el dinero lo que le interesa, sino básicamente la posibilidad de planificar un robo. Es una película muy especial si uno la mira, porque está llena de diálogos pero filosos a más no poder.
tiene un sentido del humor muy negro Kubrick que se ve desde un principio. Hay hasta una autoalusión al propio Kubrick, porque en un momento se habla de un caballo llamado Stanley Kay en la película, es como algo, una suerte de cameo muy original y muy oculto por otro lado. Una de las grandes paradojas que ha tenido Kubrick a lo largo de su carrera es que Kubrick es una persona que se hizo muy famosa siendo anónimo. O sea, nadie le conocía la cara. En un momento de su vida en que nadie le conocía la cara, el tipo salía a la calle y nadie sabía quién era, y al mismo tiempo todos conocían sus películas. Y era raro el efecto que provocaba porque en alguna medida su anonimato era una forma de publicidad, o terminó siendo voluntariamente una forma de publicidad. Así que en alguna medida el cameo personal de Kubrick oculto en Casta de Malditos adelanta mucho, si se quiere, de su espíritu absolutamente secretista. Y de nuevo es una película que es por un lado un film sobre un robo que se echa a perder y por otro lado una rara comedia negra. O sea, es un film que también trabaja mucho, y esto es muy propio de Kubrick también, con el tema del estereotipo que se da vuelta. Entonces, por ejemplo, vemos una mujer en un momento que pareciera una femme fatale, digamos, tiene toda la apariencia de una femme fatale absoluta, una mujer cruel, terrible, y sin embargo esta misma femme fatale está absolutamente omnibulada con un hombre y está absolutamente embelesada con un tipo que la usa como quiere. Y esto es muy propio también de Kubrick, y por eso les digo que muchas veces del cine de Kubrick es engañosamente obvio. Uno cree que el discurso está claramente hecho, que uno conoce al personaje, pero hay algo, si uno penetra en las películas y en ese personaje, hay algo que termina contradiciendo, que pareciera estar contradiciendo esa propia naturaleza. Y el final de Casta de Malditos, que es un final extraordinario y al mismo tiempo trágico, es por un lado un gran chiste negro porque es un tipo que planifica absolutamente todo, pero finalmente un factor de caos absoluto, que es un perrito que se cruza por un aeropuerto y termina arruinándole todo. Es un final muy raro porque por un lado es una toma de posición respecto de esta cuestión del principio del caos, pero también es una propia reflexión sobre el género. Hay un momento en Casta de Malditos, por ejemplo, donde nosotros vemos a Sterling Hayden hablando con un amigo, ajedrecista. El ajedrez aparece bastante en el cine de Kubrick, el propio Kubrick, que era un excelente ajedrecista, donde le habla de que las personas tienen una relación de amor-odio con los delincuentes, donde por un lado los aman particularmente, pero por otro lado necesitan verlos caer. Y es como un momento muy raro de autoconciencia de la propia película, en la cual el propio Stanley Kubrick te está diciendo: vos estás viendo una película donde por un lado vas a estar enamorado de un delincuente, pero por otro lado sabes que van a caer y en algún punto un poco estás buscando eso. También hay en esa película ciertas analogías entre la figura del artista y la figura del delincuente. Algo que después retomaría más adelante un director argentino que es Luis Ortega, que de hecho cita Casta de Malditos en El Ángel, o mejor dicho, La Fana, una reflexión que tiene que ver con el paralelo entre los artistas y los delincuentes. Y que tiene que ver también, por otro lado, con las tremendas y cantidad de influencias que viene teniendo Kubrick a lo largo de la historia del cine. Esto lo vamos a ir hablando de a poco porque Kubrick, al ser un director particularmente versátil a la hora de abordar géneros, es un tipo que ha también influido muchos directores muy diferentes. O sea, es un director que ha influido a Sofía Coppola, a Paul Thomas Anderson, a David Lynch, a Michael Haneke, o sea, directores que no tienen nada que ver uno con el otro, a Spielberg, y que sin embargo en algún momento tomaron cosas de Kubrick, de algunas películas, aunque sea particulares, incluso han eludido a él de manera particularmente directa. James Cameron, por ejemplo, cantidad de directores de todos los colores. La película posterior a Casta de Malditos es quizás una película superior a ella, que es Paths of Glory, también conocida como La Patrulla Infernal, que fue el primer film de Stanley Kubrick en asociación con Kirk Douglas, que va a ser una relación de amor-odio en un sentido muy literal, porque la de amor va a venir con Paths of Glory y la de odio va a venir con Espartaco, básicamente. Kirk Douglas lo definía a Stanley Kubrick como una mierda con talento, lo cual también es una forma bastante clara de definir una suerte de relación de amor-odio. Y quizás Paths of Glory se trate, al menos a mi entender, de su primera obra maestra propiamente dicha.
Paso Flores es una película particularmente especial porque es quizás, diría yo, una de las pocas grandes películas que existen sobre la Primera Guerra Mundial. Para mí, siendo las otras dos, por un lado La gran ilusión de Jean Renoir y por otro lado Gallipoli de Peter Weir. Creo que esas tres son, habrá alguna que me estoy olvidando, pero creo que esas tres son las tres que yo consideraría como las grandes películas sobre la Primera Guerra. Y las tres tienen en común, curiosamente, que las batallas quedan casi fuera de campo. Se ve un poco en Gallipoli la batalla, pero muy poco en realidad. Y en La gran ilusión, justamente, una de las características es que la batalla queda siempre fuera de campo, queda siempre elipsada. Y en Paths of Glory las batallas quedan fuera de campo, trabajan con una tensión muy rara. En buena parte también porque es una película en la cual el enemigo no es tanto el que está del otro lado, sino que es el enemigo interno. O sea, el film cuenta básicamente una historia real que sucedió en Francia, donde un general decidió mandar a la muerte, digamos, a unos soldados para tomar un hormiguero. Los manda a la muerte, muchos de estos soldados no pueden avanzar, y encima de que manda un montón a la muerte, el tipo no se queda contento con el tema del hormiguero, de que no pudieron tomar el hormiguero, entonces decide encima hacer juicio por cobardía al pelotón entero y ejecutar a tres soldados que estaban en representación de todo el pelotón. O sea, fue un caso absolutamente aberrante de injusticia militar. Kubrick filma este caso y una curiosidad bastante grande es que él quiere estrenarlo en Francia y no puede estrenarlo en Francia, se prohíbe, básicamente porque los franceses estaban ofendidos por esa película. Sin embargo, una de las curiosidades más grandes que tiene Paths of Glory es que Paths of Glory es una película que trata de un caso francés, pero al mismo tiempo Kubrick utiliza un espacio que no es Francia, o sea, no parece Francia desde ningún punto de vista, con actores que desde ningún punto de vista son franceses. O sea, o por lo menos los actores principales no lo son. Digamos, el protagonista de Paths of Glory es Kirk Douglas. Kirk Douglas ni a patadas tiene una fisonomía francesa y ninguno de ellos trata de ponerle acento francés a las cosas. O sea, hablan con el acento de estados de Norteamérica y produce como una cosa muy extraña eso. O sea, es un poco lo mismo que va a ser más adelante en Nacido para Matar. Nacido para Matar, no sé si alguna vez se pusieron a pensar, es quizás la única película sobre la guerra de Vietnam donde nunca llueve. Lo cual es rarísimo de pensar. Vieron que cualquier película de Vietnam llueve tremendamente porque en Vietnam llueve tremendamente. De hecho, hay un chiste al respecto en Forrest Gump. Sin embargo, ustedes ven las batallas de Nacido para Matar y no parecen en Vietnam. Cuando viene una batalla en Nacido para Matar, ves 3, 4 palmeras y el espacio parece totalmente falso. De hecho, hacia el final hasta parece Medio Oriente, Nacido para Matar, y algunos lo han interpretado esto de manera hasta política. Con Paths of Glory pasa lo mismo. Es Francia y no es Francia al mismo tiempo. Te dicen que es Francia, te hablan del ejército francés, pero al mismo tiempo todos los actores, o casi todos los actores, parecen venir de otro lugar. Esto ha sido interpretado incluso políticamente porque la película se estrena en plena época del 50, plena época de las persecuciones macartistas y plena época donde existe un espíritu absolutamente patriotero. Entonces, Paths of Glory, que es una película absolutamente antipatriotera, donde justamente también citan en ese momento al Dr. Johnson, que el Dr. Johnson decía el patriotismo es el último refugio de los cobardes, lo dice en algún momento el propio Kirk Douglas. Algunos han interpretado esto de Paths of Glory como eso, como que Paths of Glory es una película que habla de Francia cuando en realidad está hablando de los Estados Unidos. Y esto tiene que ver con otra cosa con respecto a Kubrick, y es que Kubrick era una persona que rechazaba el realismo. No creía en el realismo propiamente dicho. De hecho, cuando lleguemos a la que para mí es la mejor película de Stanley Kubrick y para mí una de las grandes películas de todos los tiempos, en general está en mi top 5, que es Barry Lyndon. Barry Lyndon es una película donde reconstruye de manera tan obsesiva fines del siglo XVIII que no termina siendo una película sobre el siglo XVIII, que no termina reconstruyéndolo, sino que termina siendo otra cosa, termina pensando el siglo XVIII casi como un espacio de fantasía. Bueno, en Paths of Glory directamente renuncia por completo ese realismo.
Y utiliza algo que va a ser muy propio de Stanley Kubrick, que son, por ejemplo, el uso del gran angular. El uso del gran angular es un lente que lo que hace, digamos, es, bueno, van a poder ver bien en las ediciones justamente lo que son los planos en gran angular, por ejemplo, en la parte del juicio que les hacen los soldados. Utiliza el gran angular, que lo que hace es dar una ilusión de que los espacios son más grandes de lo que en verdad son. Por otro lado, en los planos de gran angular se ven como extraños, porque lo que está cerca de la cámara se ve muy grande y lo que está un poco más lejos se ve más chico. Lo que da también a los juicios ridículos que se hacen en Paths of Glory, ridículos porque son prácticamente kafkianos, digamos. Las personas están acusadas de algo que en realidad nunca hicieron y tienen toda la ley en contra y parece como un chiste malo, un mal chiste o un chiste trágico. Y están filmados justamente en ese gran angular porque justamente exacerba, si se quiere, esta situación de asfixia y también esta situación de, ¿cómo decirlo?, de soledad de los personajes. O sea, el gran angular muchas veces lo que hace es producir una sensación de que los objetos están más distantes de lo que en verdad están. Entonces vos cuando ves al soldado filmado en gran angular, los objetos, todas las personas parecen estar mucho más distanciadas de lo que en verdad están. Entonces das una mayor sensación de soledad al propio personaje. Y esa película en particular, que siempre se habla de que Kubrick es un director supuestamente frío, tiene uno de los finales más lacrimógenos que ha tenido el cine americano clásico y más emocionales del cine americano clásico, que es, por un lado, un fusilamiento, que está filmado como los dioses, que es absolutamente tremendo, y por otro lado también un epílogo final, y que tiene que ver con un montón de soldados cantando, y mostrando en primeros planos, digamos, su propia sensación de soledad y su propia sensación de hartazgo. Así todo, es una película que tiene su acidez, que tiene su desconfianza, si se quiere, al género humano. Esto tiene que ver también con el propio personaje de Kirk Douglas, el coronel Dax, que es un personaje fascinante por lo ambiguo, porque por un lado es un personaje que busca la justicia, que parece el bien absoluto, pero por otro lado también es una persona que sigue ejerciendo igualmente como militar hacia el final de la película, y cuando tiene, por ejemplo, la oportunidad de abusar de su poder, lo hace. Lo hace a su raro modo, pero lo hace. En un momento, Kirk Douglas se vuelve vengativo para con un militar que claramente quiso mandar un soldado a fusilar y lo obliga a este militar a fusilar a la persona que mandó a la muerte. O sea, lo obliga a dar la orden de fusilamiento a alguien que mandó a la muerte a un soldado. Y es una forma también de abuso de poder, lo cual también coloca al coronel Dax, interpretado increíblemente bien por Kirk Douglas, como un personaje más ambiguo de lo que parece. Dicho sea de paso, el final de Paths of Glory, el epílogo, si se quiere, cantado, que de nuevo es uno de los grandes, para mí, unas escenas más emotivas que dio todo el cine americano clásico y más lacrimógenas. Es un final que tiene dos características. Una es anecdótica, y es que la mujer alemana que canta va a ser la futura mujer de Stanley Kubrick. Y en segundo lugar, que es un final que agrega a Kubrick, en parte porque sentía que la historia era tan, pero tan terrible, que necesitaba en alguna medida algún tipo de aliciente. De hecho, Kubrick quería terminar Paths of Glory con un final feliz forzado, muy a lo Frank Capra, del cual Kubrick era fanático. O sea, un final feliz totalmente forzado en el cual de pronto no se fusilaba a estas tres personas, se salvaban y todo volvía a la normalidad. Y el propio Kirk Douglas le dijo que no. Kirk Douglas, que era el productor de la película, además, le dijo que no. Y finalmente terminó cediendo ese epílogo para que la cosa no sea tan terrible. Lo que de nuevo desmitifica un poco, o desmiente en realidad, esta idea de que Kubrick era necesariamente un director frío, sin compasión por sus personajes, distante y demás. No es tan así. De hecho, es hasta muy raro hablar de que en Kubrick los personajes no son humanos, o que Kubrick no es un director humano, en parte también porque habría que empezar a definir qué carajo es que un director no sea humano. No tengo la menor idea qué es eso. A lo sumo, lo que puede pasar con Kubrick, por ejemplo, en una película como 2001, es que no cree que el humano del futuro sea igual al humano de otros tiempos. Eso es a lo sumo lo que pasa en 2001. No se trata que está diciendo que los humanos somos así. Lo que está diciendo sencillamente es que los humanos en el futuro
van a ser de otra manera, van a ser más maquinales y que la noción de lo humano va a ir o va cambiando con el correr de los siglos, que era algo que a Kubrick particularmente le fascinaba. Igual esta característica de lo humano, no humano de Kubrick es algo que iremos desarrollando con el correr de estas clases, donde iremos repasando películas, como repito, muy distintas entre sí, aunque con un hilo conductor, y que por otro lado, de nuevo, hicieron a su modo también muchísima escuela. O sea, han influido una cantidad impresionante de cineastas con estilos también completamente diferentes. Por lo demás, espero que hayan disfrutado esta clase introductoria y bueno, nos estaremos viendo con películas para mí incluso superiores a Paths of Glory o Casta de Malditos. Esta es una pequeña introducción hacia un cineasta absolutamente enorme.